Paz y bien, hermanos, les saludo. Me da mucho gusto que por este medio nos podamos encontrar. El día de hoy vamos a realizar nuestra formación de manera virtual a través de este video. Espero que podamos reflexionarlo, podamos interiorizarlo y que nos ayude a fortalecer la vocación franciscana seglar. Muy bien, hermanos. Pues para el día de hoy les tengo preparado una reflexión. Esta reflexión se llama La forma de vida del franciscano seglar. Esta reflexión la tomo del capítulo 2 de la Regla y las Constituciones, que trata la espiritualidad y el apostolado de la Orden Franciscana Seglar y de todo lo que debe ser y hacer en concreto un franciscano seglar. Estos dos documentos que tengo aquí son los que tomo como eje central para poder ir llevando esta reflexión. Vamos a hablar en concreto de acciones que debe vivir un franciscano seglar. Vamos a dar inicio. Les pido de su oración para una servidora y para ustedes, para que podamos llevar esta reflexión de una manera práctica y que nos pueda servir para nuestra vida cotidiana. Bueno, las acciones que vamos a iniciar están divididas en 11. Voy a ir meditando estas 11 acciones. La primera que vamos a meditar es la profesión. Este camino seglar, este camino franciscano seglar, inicia con la profesión. Después de un proceso vocacional ya marcado, en este momento nosotros lo concluimos y hemos abrazado la forma de vida, ser un franciscano seglar para toda la vida. La profesión. Parto con esta primera acción, un profeso perpetuo. La profesión nos compromete a vivir el Evangelio. La profesión no solamente afecta la vida interior y personal del hermano, sino que lo convierte en instrumento y testigo calificado de salvación entre los hombres, a quienes debe predicar a Cristo con el ejemplo y la palabra. El ser profeso no solamente impacta en mi vida personal, sino que dice ahí, me convierte en un instrumento y testigo calificado. Somos un experto en la vivencia del Evangelio, porque prometimos dentro de la profesión abrazar esta forma de vida. Somos un experto calificado para la salvación entre los hombres. Soy un evangelio que puede ser el único que los demás puedan ver para conocer a Dios. Bueno, ¿cómo hace el franciscano seglar para llevar esa profesión de una manera activa y de constante renovación? Primero, en un camino de conversión y formación. El profeso está convirtiéndose a Cristo todos los días. El profeso se forma, no solo de manera personal, sino de manera fraterna. Segundo, atento a la realidad actual. Vive de acuerdo al tiempo, a cómo estamos en este momento. Y tercero, en lo personal y en fraternidad. De esta manera, el profeso va a ir dando testimonio de fe en esta vocación hacia los demás. Por eso dice que no solo impacta de manera personal, sino que te califica para que a través de tu vida otros hermanos puedan conocer a Dios y seguir a Cristo. Segunda acción. El proyecto de vida de la OFS y de la espiritualidad franciscana está centrada en la persona viviente y operante de Cristo. La OFS es un proyecto centrado en Cristo y en su seguimiento a través del estudio personal y frecuente del Evangelio y Sagradas Escrituras. ¿Cómo debe leer el Evangelio un franciscano seglar?
tomando en cuenta que en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, está esa persona viviente y operante de Cristo, y que todo el tiempo estamos en constante estudio de ella para conocerlo, amarlo y verdaderamente hacerlo vida en nuestras acciones cotidianas, pues ¿cómo debemos leer el Evangelio? ¿Cómo debemos leer las Sagradas Escrituras? Primero, no debemos acercarnos por pura curiosidad, o porque hoy lo voy a hacer, porque voy a cambiar. No, tenemos que tener una disposición. Primero, acercarnos con fe, con humildad y docilidad del espíritu. Sobre todo, docilidad en el corazón, para escuchar la voz de Dios. Y una vez que la he escuchado y la he entendido, la debe poner en práctica con toda generosidad. Tenemos diferentes medios dentro de la iglesia para llevar una lectura orante del Evangelio. Investígalo, busca cuál te puede hacer a ti más fácil para en un estudio frecuente y asiduo de las Escrituras. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo debo de hacer? Porque de esta manera el franciscano seglar debe interpretar su vida diaria, sus problemas y dificultades, sus éxitos, sus fracasos y los acontecimientos del mundo y de la historia a la luz de la palabra de Dios. Si tu vida completa no se refleja a la luz de la palabra de Dios, no vas a vivir agradecido y sobre todo viviendo la voluntad de Dios, porque no vas a poder relacionar lo que te sucede, ya sea bueno o malo, a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz del Evangelio viviente que es Cristo. Entonces, el meditarlo de manera frecuente nos va a hacer entender, nos va a hacer abrir ese don de sabiduría para poderlo comprender en nuestra vida personal. Y de ahí busquemos siempre la explicación de lo que nos pasa. Eso de decir por qué a mí, por qué yo, por qué aquí, por qué allá y esto y lo otro, es porque nos hace falta comprenderlo y sobre todo unirlo al Evangelio. Es de ahí donde viene pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Integrar estas Sagradas Escrituras y el Evangelio a nuestra vida cotidiana para poderlo comprender a la luz de Dios. Bien, Cristo es el libro donde aprendemos al vivir, al amar y al sufrir. Con él se entienden las dificultades y las cruces de cada día. Con él se puede aceptar la voluntad del Padre y rechazar toda doctrina contraria a la dignidad del hombre. En este estudio asiduo y frecuente vamos comprendiendo el por qué me pasa, el para qué me pasa y por qué es necesario pasar por esa tribulación o por esa alegría o por esa dificultad o por ese obstáculo. Estaré más preparada cuando puedo unirlo a la luz del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras. Seguimos. Siguiente acción. La escucha a las inspiraciones del Espíritu Santo. El franciscano seglar está en una escucha constante de las inspiraciones y mociones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente y animación de la vocación, de la vida fraterna y de la misión. Imitar la fidelidad de Francisco a sus inspiraciones y escuchen la exhortación del Padre a desear sobre todas las cosas el Espíritu del Señor y su santa operación. Francisco tiene un escrito que son sus exhortaciones y ahí podemos ver claramente la inspiración que él tuvo a la luz del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que le habla a Francisco y él transcribe. ¿Has leído las exhortaciones de San Francisco? Podemos decir, entiendo la vida franciscana porque así Francisco nos dejó escrito y necesitamos conocer para poder abrazar esta forma de vida. Es por ello que Francisco dice, el Espíritu del Señor y su santa operación. Escuchar siempre al Espíritu Santo, sus deseos, sus mociones, lo que Él quiere para que nosotros lo hagamos vida. La acción del Espíritu Santo exige dos actitudes. La primera, la humildad del hermano.
abandonarme a mí mismo, dejar a un lado todo lo que no es de Dios y entregarme completo al Señor para escuchar su voz. Y la práctica del discernimiento espiritual. Nuestras decisiones, nuestras acciones siempre deben estar muy marcadas por un discernimiento correctamente hecho. ¿De qué forma? El discernimiento me va a ayudar a poder identificar lo que está bien y lo que está mal, lo que está a la luz del Espíritu Santo y lo que está en las tinieblas. El discernimiento me hace saber que lo que estoy haciendo, estoy diciendo o estoy actuando realmente es de Dios, es mío o es del demonio. Como el Espíritu Santo es tímido en hablar porque espera a que nosotros escuchemos. Y si nosotros en humildad escuchamos la voz del Espíritu Santo, podemos tomar buenas decisiones. Un franciscano seglar que es responsable en sus decisiones y que puede a la luz de Dios decidir y siempre optar por el camino correcto. Por eso, escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo nos debe llevar a un crecimiento interior más profundo. Siguiente es el testimonio de fe. Otra acción, el testimonio de fe, en donde el franciscano seglar da un testimonio de fe, inspirados en el ejemplo y en los escritos de Francisco, den testimonio de fe en la familia, el trabajo, en la alegría y el sufrimiento, en el encuentro con los hermanos, en la presencia y participación en la vida social y con las criaturas. Sabemos el contexto, sabemos dónde debemos nosotros dar testimonio de fe. Pero hay algo muy especial que menciona, inspirados en el ejemplo y en los escritos de San Francisco. Volvemos nuevamente a la historia. ¿Conocemos los escritos de Francisco? ¿Sabemos el contenido de esta riqueza espiritual que nos heredó Francisco para poder entender de qué manera lo que dijo y escribió Francisco a la luz del Espíritu Santo lo puedo yo transformar a mi vida seglar? Para poder dar un buen ejemplo de franciscano seglar en la familia, en el trabajo, en las alegrías, en las penas, con los hermanos, con la creación, con la iglesia. Reflexionemos. El franciscano seglar debe vivir en alegría, sin nunca cesar de maravillarse de este gran amor, de aceptarlo, de vivirlo y de dar gracias por él como lo descubrió Francisco. Dios es el sumo bien, maravillados de la grandeza de Dios. Un franciscano siempre agradecido y feliz por estar recibiendo constantemente gracias. Y no solamente centrarnos en las desgracias, porque muchas veces vivimos deprimidos, oprimidos, desanimados, porque nos centramos en las cosas y no entendemos el para qué y no disfrutamos el maravillarnos de que todo lo recibido es gracia de Dios y fortalece el corazón, el alma y nuestra vida. Siguiente acción, la obediencia. La obediencia. Con Jesús obediente, procuren conocer y cumplir la voluntad del Padre. Obediencia significa complacencia en la voluntad de Dios y consiste en aceptar y cumplir no solamente lo que Dios nos manda, sino aún lo que desea de nosotros y nos aconseja. Cultivar el trato filial con Dios, descubrir en el corazón la presencia del Padre en la naturaleza y en la historia. La obediencia, como especifica, en hacer y cumplir la voluntad de Dios, es una tarea que escuchamos todos los días. Pero ¿cuántos problemas hemos tenido en la familia, en el trabajo, con los amigos, con quien sea? Porque nosotros somos los primeros que no queremos hacer las cosas, que no queremos obedecer, que no queremos hacer caso, que a mí nadie me va a venir a mandar y a decir qué es lo que debo de hacer. La soberbia, el enojo, los malos pensamientos y sentimientos, la arrogancia
El franciscano seglar debe cumplir fielmente sus deberes, las órdenes y directivas de los superiores en la iglesia, en la orden, en lo civil, en el hogar y en el trabajo. Hablamos de cumplir la voluntad de Dios, pero somos los que no queremos obedecer o hacer lo que buenamente se nos pide. Hagamos esa reflexión. La obediencia es una acción que caracteriza al franciscano seglar. Siguiente acción, la oración, la vida de oración. El franciscano, como verdadero cristiano, debe convertir toda su vida o la totalidad de sus actividades en una oración. Debe ejercitarse en todos los tipos de oración que se practican en la iglesia. La oración vocal y la oración mental. Pero también hay otro tipo de oración de petición, oración de acción de gracias, oración de expiación, oración de alabanzas y sobre todo pedir a Dios la gracia de la contemplación. Nuestra vida es un constante camino de conversión que va unida a la oración, porque la oración es ese contacto que tenemos íntimo y directo con nuestro Señor. Es el momento en el que nosotros entregamos a Él todo nuestro ser para que Él haga de nosotros lo que Él disponga. Es fortalecer la comunicación constante con Él. Por eso, participar en la acción litúrgica de la iglesia nos permite estar en una constante relación y vida de oración. ¿A qué se refiere esta parte? Nosotros debemos de participar en la celebración eucarística. Ahí podemos fortalecer la vida de oración. No solo eso, participar en la Eucaristía, eso también fortalece la vida de oración. La comunión, el rezo de la liturgia de las horas, también ahí fortalecemos y unimos en la oración de manera universal. Pero sobre todo, y lo más importante, es buscar tiempo de silencio y de recogimiento para la oración. Tenemos que buscar ese espacio para la oración. Hermano, si no tienes tiempo, como dices, entonces lo que no tienes es un corazón lleno de Cristo. Entonces, búscalo. Porque la forma de vida del seglar es una oración constante y profunda. Y si no lo estamos teniendo, búscalo diariamente en un momento específico. Siguiente acción, la conversión permanente. Como hermanos de la penitencia, se propone vivir un espíritu de conversión permanente. Los medios para cultivarlo individual y en fraternidad son, primero, la escucha y las celebraciones de la palabra. Segundo, la revisión de vida. Tercero, los retiros espirituales. Cuarto, la dirección espiritual. 5, las penitencias franciscanas. 6, la reconciliación o confesión. Y 7, la celebración comunitaria. Participar en las celebraciones como bautismo, confirmación, matrimonio y unción de los enfermos. Estos son los medios para una conversión permanente que nos ayudan a poder trabajar de manera interior y exterior nuestra vida. Es muy importante tomar en cuenta estas que te acabo de mencionar porque son las que nos dice nuestra legislación que nos van a ayudar a este proceso de conversión permanente. No en vano están para poderlas realizar y verdaderamente encontrar ahí este proceso y camino de conversión. No hay que decir que la conversión son actos externos de mortificación o que solo es un cambio de actitud interior. Es algo más amplio y más profundo. La verdadera conversión es el cambio total de una persona, tan íntimo y profundo que es capaz de transformar también su vida exterior.
La conversión es la actitud de abandonarse a un Dios que tiene exigencias absolutas sobre el total del individuo. El fruto de la conversión son las obras de la caridad hacia los demás. Esta parte de la conversión permanente, hermanos, es la que nos cuesta trabajo llevar a cabo, porque no queremos soltar muchas cosas, porque no queremos dejar atrás lo que no ayuda al crecimiento personal. Esta verdadera conversión total tiene que ser completa, tiene que ser decidida y tiene que tener una recta intención, de que tiene que ser diario y constante, que no puede ser de un año, de un mes, de una semana, que no puedo decir sí voy, sí estoy y ahora ya no lo hago. No, tiene que haber una decisión firme, una libertad plena de decir lo voy a hacer para agradar y para hacer el bien hacia el Señor. Siguiente acción, reflexión de fe sobre la iglesia. Reflexión de fe sobre la iglesia. Comprometerse en una reflexión de fe sobre la iglesia, sobre su misión en el mundo de hoy y sobre el rol de los franciscanos seglares en ella, afrontando desafíos y asumiendo responsabilidades. Nosotros que somos seglares, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué parte de nosotros está dando a la iglesia? ¿Qué le estamos dando a la iglesia? ¿Cómo estamos aportando dentro de la iglesia? ¿Cuál es la función que estamos haciendo dentro de la iglesia? ¿Cuál es el apostolado que tú estás realizando para el bien de la iglesia? ¿Y qué apostolado estamos haciendo como fraternidad para el bien de la iglesia? Tenemos que hacer esa reflexión de fe sobre ella, porque es nuestra madre, porque ella nos cuida, ella nos protege, ella también forma parte de este cuerpo místico de Cristo. Entonces, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viene algo muy especial, que es la siguiente acción, la Eucaristía. La iglesia para el seglar es un manantial de vida, especialmente en la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de la vida de la fraternidad, así como Francisco, que en ella vivió todos los misterios de la vida de Cristo. Un franciscano seglar que no lleva una vida centrada en Cristo, en la Eucaristía, estamos muertos, estamos secos y jamás podemos realizar un proceso de conversión permanente porque no está centrada en Cristo. La Eucaristía es la fuente de nuestra vida, es lo que nutre y lo que me lleva a comprender esta voluntad de Dios en mi vida para los demás. Siguiente acción. Tenemos aquí el espíritu de pobreza. Vivir las bienaventuranzas, especialmente el espíritu de pobreza. ¿De qué manera? Nosotros somos seglares, tenemos un trabajo y ese trabajo requiere un pago, una remuneración, el cual es el sostén de nuestros hogares y nuestras familias. Pero para esto, nosotros como seglares tenemos que ser justos y tenemos que ser honrados. Primero, en promover una justa distribución de las riquezas. Lo que Dios te ha dado, darlo para ti, para tu familia, pero para los otros también. El compartir. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta en el espíritu de pobreza como laico, como seglar, es vivirlo de acuerdo a nuestra condición. ¿Por qué se nos fue dado? ¿Cómo se nos está dando? ¿Cómo Dios nos los ha dado? ¿Y de qué forma yo lo voy a compartir y lo voy a dar hacia mi familia y hacia los demás? Vivirlo de acuerdo a nuestra propia condición. El que tiene mucho, que dé mucho, el que tiene poco, que dé poco lo que tiene, pero que demos siempre hacia los demás. Siguiente, reducir las exigencias personales. Un franciscano seglar no es vanidoso, ni es que quiere comprar, ni que quiere tener, ni que quiere acumular, ni que quiere presumir y dar a los demás para exaltarse. No, tenemos que reducir exigencias personales, no ambicionar, no avariciar. A eso se refiere.
sí de cumplir nuestros proyectos, de lograr nuestras metas, de alcanzar cosas buenas y justas para poder llevar una vida plena como familia, pero no en avariciar y mucho menos en ser ambicioso de lo que tenemos. Siguiente, ser buenos administradores y no dueños. Ese está clarísimo y sabemos cómo las Sagradas Escrituras nos explican cómo somos administradores y no es posesión nuestra para poder hacer lo que queramos. Nos van a pedir cuentas y tenemos que dar una buena cuenta de ello. Tener una firme posición contra el consumismo. Seremos los últimos en tener una vida consumista, los últimos en querer adquirir más, ganar más, hacer más, ambicionar más y sobre todo no darnos cuenta que todo lo que tenemos de manera material muchas veces conlleva a sufrimiento y a explotación de los más desfavorecidos. Tenemos que tener una actitud en contra del consumismo. Al mismo tiempo, tener una firme posición en contra de ideologías que anteponen la riqueza, ideologías y posturas que antepongan la riqueza. Por último, amar y vivir la pureza de corazón, fuente de la verdadera fraternidad. Un seglar, un hermano franciscano, un cristiano que tiene una verdadera pureza de corazón puede entender lo que pasa a su alrededor y puede ser empático y puede relacionar su vida con lo creado para que pueda hacer un uso responsable de los bienes que tiene. La última acción, el amor a María. Mamita María está centrada en nuestra vida como franciscano seglar porque ella es abogada, ella es patrona de la orden y también, como lo dijimos anteriormente, madre de nuestro Señor Jesucristo y madre nuestra. Cultivar el amor a María, imitarla y hacer la guía de nuestra vida y obra. El franciscano seglar manifiesta su devoción a ella por medio de la oración, especialmente en el rezo del Ángelus, rosario o corona franciscana, que son devociones marianas propias de la familia franciscana. Hemos visto durante este mes de qué manera podemos acrecentar el amor a ella. Tenemos que fomentarlo. Ella es nuestra guía, ella es la que debemos imitar por todas las acciones que mencioné anteriormente y por todas las virtudes que ella tiene y nos dejó para poder imitar y seguir a su Hijo y estar en unión y comunidad con su Hijo. Bien, hermanos, con estas acciones podemos nosotros englobar esta forma de vida del seglar. Analicemos, soy profeso, cumplo estas acciones, las llevo a la práctica, pero sobre todo, ¿ya las he dejado o las sigo fomentando? Es una renovación constante. Te voy a dejar 4 preguntas para que puedas reflexionar. La primera es, escribe 10 acciones propias de la vida del franciscano seglar, el cual te comprometiste a vivir y te comprometes a vivir. 2. ¿Cuál es tu papel como franciscano seglar en la iglesia y en la sociedad y qué tanto estás haciendo? 3. ¿Qué apostolado realizarías para trabajar esa conversión interior y exterior en tu vida? Y 4. ¿Qué entiendes por franciscano de tiempo completo y cómo es aplicable a tu vida? Pues les agradezco, hermanos, este momento y cualquier duda, ustedes saben que pueden consultar. Pues paz y bien, que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Paz y bien.